Hola, soy Patricia Furno, estudiante de la asignatura de Tecnología Energética, Medio Ambiente y Energías Renovables del grado de Ingeniería de Organización Industrial de la UDIMA. Hoy hablaremos sobre el vertido de Aznalcóllar, ocurrido en la localidad de Sevilla en el año 1998, en el cual se ha producido un desastre ecológico causado por la rotura de la balsa minera de la mina de Aznalcóllar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Durante la madrugada del 25 de abril de 1998 se produjo una de las mayores catástrofes ambientales en el Estado español. Hace casi exactamente 27 años se produjo la rotura del muro de contención oriental de la balsa de residuos mineros de la mina de Aznalcóllar, que en aquel entonces era explotada por la empresa Bolidenja Pirsa, en la localidad sevillana. Para situarnos, Aznalcóllar se encuentra a 35 kilómetros del noroeste de Sevilla y a 45 kilómetros al norte del Parque Nacional de Doñana. Como consecuencia de la rotura, se vertieron 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados, que arrasaron el cauce del río Guadiamar, principal aporte hidrológico de las marinas de Doñana, poniendo en peligro este espacio protegido. El vertido se desbordó sobre el río Agrio y posteriormente sobre el río Guadiamar, a lo largo de 40 kilómetros en el caso de los lodos y 10 kilómetros más por las aguas contaminadas, con una anchura media de unos 400 metros, por lo cual se vieron afectadas alrededor de 4.500 hectáreas. Identificando contaminantes, fuentes y efecto, podemos decir que la fuente de este desastre ecológico fue la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar. Los contaminantes fueron los residuos mineros con metales pesados, y los efectos causados provocaron la contaminación del río Guadiamar y un alto riesgo para el Parque Natural de Doñana. Los residuos tóxicos recorrieron 62 kilómetros hasta la puerta del Parque Natural. El día del desastre, una de las paredes de la balsa de la mina de Aznalcóllar se rompió, dejando escapar casi 6 millones de residuos mineros tóxicos que recorrieron casi 62 kilómetros hasta las puertas del Parque de Doñana. La balsa había sido construida en suelo arcilloso. Este fue el motivo principal de la rotura. Las tierras se deslizaron unos 14 metros, dejando una abertura de 50 metros en el muro de contención. Así, los residuos alcanzaron el río Agrio y siguieron río abajo hasta el río Guadiamar, hasta casi llegar a las puertas del Parque Natural. En cuanto a los efectos, la riada estaba compuesta por lodos y aguas ácidas con gran cantidad de metales pesados en disolución, por lo cual más de 4.500 hectáreas de tierras de cultivo y los alrededores del Parque de Doñana quedaron contaminados, y la filtración posterior en el subsuelo generó mayores problemas. Las actuaciones llevadas a cabo consistieron principalmente en evitar que el vertido entrase en el Parque Natural. Por lo tanto, se levantaron 3 muros de contención que evitaron el avance del vertido. En cuanto a las actuaciones y medidas adoptadas, se utilizaron alrededor de 500 camiones para las operaciones de retirada de lodos e incluso alrededor de 1.600 personas ayudaron manualmente en las operaciones de limpieza. Es muy importante hablar sobre la responsabilidad social y medioambiental de las explotaciones mineras. Es esencial, en primer lugar, que se incorporen conductas empresariales responsables a las políticas y sistemas de gestión en el modelo de negocio. Dichas políticas deben ser aprobadas al más alto nivel y estar acompañadas de sistemas de gestión
que garanticen su cumplimiento. Como paso número 2, se deberán identificar y evaluar los impactos negativos en las operaciones. Debe ser una fase clave del proceso que permita a la empresa contar con la información para intervenir de manera efectiva sobre los riesgos derivados de sus actividades. En el caso de la catástrofe de Aznalcóllar, se registraron numerosas llamadas de atención acerca de la existencia de impactos negativos insuficientemente abordados. También debemos detener, prevenir o mitigar los impactos negativos. Una vez identificados y evaluados estos a lo largo de la actividad, la empresa deberá llevar a cabo las medidas necesarias para responder a los mismos, de modo que sea capaz de detener, prevenir y o mitigar dichos impactos negativos. Es importante hacer un seguimiento de la implementación y los resultados obtenidos de dichas acciones. También se deberá informar sobre cómo se abordan los impactos negativos de la actividad. Y por último, reparar o colaborar la reparación del impacto negativo en su caso producido. Aquí os dejo algunos enlaces interesantes a consultar sobre el caso estudiado. Y así hemos llegado al final de este pequeño vídeo, en el cual hemos podido identificar las fuentes, los contaminantes y los efectos de este desastre natural. Incluso hemos comentado a través de un esquema visual la responsabilidad social y medioambiental que deberían tener aquellas actividades que pueden generar impactos ambientales negativos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.